Muy buenos días, queridos hermanos, arriba los corazones. Bienvenidos todos ustedes a un programa más, Despertando Católicos para el Mundo Entero. Damos la bienvenida a todas las personas que nos hacen el gran favor de vernos, unos temprano, unos a mediodía, unos en la tarde, unos en la noche. No importa, qué maravilloso es YouTube, qué maravilloso es Facebook, que nos permite llegar hasta todos sus hogares a la hora que ustedes puedan. Gracias a toda la gente bonita que nos ve desde Guadalajara, desde Monterrey, desde Puebla, desde Ciudad de México, desde Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, y también a todos nuestros hermanos mexicanos que andan trabajando lejos de su tierra en Estados Unidos, en California, Texas, Nevada, e Illinois, Nueva York. Dios me los bendiga mucho. Hoy, lunes 25 de mayo del año 2026, en esta octava semana del tiempo ordinario, celebramos la memoria de la bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia. Y también recordamos a San Beda y a San Gregorio VII, dos hombres que amaron profundamente a Dios, uno defendiendo la palabra y el otro defendiendo a la Iglesia en tiempos muy difíciles. Y fíjense, hermanos, hay mañanas en que uno despierta, se lava la cara, se persigna, prende el celular, pero por dentro trae una guerra que nadie ve. Hay personas que ahorita mismo están viendo este programa sonriendo por fuera, pero por dentro están derrotadas. Hay mujeres que ya prepararon el desayuno, ya mandaron a los hijos a la escuela, ya barrieron la casa, ya pusieron café, pero por dentro traen un cansancio del alma que nadie conoce. Hay hombres que se levantan temprano a trabajar, agarran el camión, el Uber, la troca, el taxi, el tráiler y por dentro vienen pensando, ¿y ahora cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia? ¿Qué voy a hacer con este problema? Y lo más tremendo, hermanos, es que muchas veces aprendemos a escondernos muy bien. Nos escondemos detrás del trabajo, detrás del orgullo, detrás de la rutina, detrás de las redes sociales, detrás de una sonrisa falsa. Por eso hoy la palabra de Dios nos pega directo al corazón cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Qué tremenda pregunta. Y no porque Dios no supiera dónde estaba, claro que Dios sabía. Dios no perdió a Adán, Adán fue el que se perdió a sí mismo. Y eso pasa hoy también. Hay gente que ya no sabe dónde está parada espiritualmente, ya no sabe quién es, ya no sabe por qué vive, ya no sabe ni cómo terminó tan lejos de Dios. Y miren, uno puede estar sentado en una iglesia y aún así estar lejos de Dios. Uno puede traer un rosario colgado y aún así vivir lleno de odio, lleno de rencor, lleno de soberbia. Uno puede subir frases cristianas al Facebook y al mismo tiempo destruir a su familia con gritos, con malas palabras, con indiferencia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no conocen personas que se fueron apagando poquito a poquito? Antes rezaban, antes iban a misa, antes tenían paz. Y ahora viven acelerados, enojados, desesperados, desconfiando de todos. Hay matrimonios que ya ni se hablan. Hay hijos que ya no visitan a sus padres. Hay papás que trabajan tanto que ya ni conocen el corazón de sus hijos. Y luego decimos, ¿dónde está Dios? No, hermanos. Dios nunca se movió. Los que nos escondimos fuimos nosotros. Y fíjense qué hermoso. Mientras Eva escuchó la voz de la serpiente y el pecado entró al mundo, María escuchó la voz de Dios y por ella entró la esperanza. Ahí está la diferencia. Eva dudó de Dios. María confió aún sin entenderlo todo. Eva tomó para sí. María se entregó completamente y por eso hoy celebramos a la Virgen María como Madre de la Iglesia, porque cuando todos corrieron, ella permaneció. Cuando todos tuvieron miedo, ella siguió creyendo. Cuando los discípulos se escondieron, María permaneció de pie junto a la cruz. Y yo sé que muchos de ustedes hoy están cargando una cruz muy pesada. Hay personas viendo este programa desde un hospital. Hay alguien que acaba de perder a un ser querido. Hay una mamá llorando por un hijo que cayó en las drogas. Hay un señor que ya no aguanta las humillaciones en su trabajo. Hay matrimonios a punto de romperse. Hay gente que ya no duerme bien por la ansiedad. Y aún así aquí están buscando una palabra de Dios. Y eso ya dice mucho de ustedes. Porque aunque el corazón esté cansado, todavía siguen buscando al Señor. Les quiero contar algo que me conmovió muchísimo hace tiempo. Doña Guadalupe Hernández, 72 años, vive en la colonia Jardines de San Juan en Guadalajara, Jalisco. Toda su vida vendió tamales afuera de una primaria. Imagínense, hermanos, levantarse a las 4 de la mañana durante décadas para preparar masa, cocer tamales, salir con frío, con lluvia, con cansancio. Hoy ya casi no puede caminar bien porque le duelen mucho las piernas. Sus hijos casi no la visitan, vive sola. Y un día me dijo algo que se me quedó clavado aquí en el corazón.
Me dijo: padre, yo no entiendo muchas cosas de la vida. No entiendo por qué unos hijos se olvidan de su madre, no entiendo por qué hay tanto sufrimiento, pero si la Virgen estuvo de pie junto a la cruz, yo también puedo estar de pie un día más. ¡Qué barbaridad! Esa señora quizá no estudió teología, quizá no sabe palabras elegantes, pero entendió algo que muchos no entendemos. La fe no es vivir sin dolor. La fe es no soltarse de Dios aun con dolor. Por eso hoy yo quiero decirte algo: no te escondas más. No escondas tu tristeza detrás del coraje. No escondas tu vacío detrás del dinero. No escondas tu soledad detrás del celular. Dios hoy también te pregunta: hijo, hija, ¿dónde estás? Y ojalá podamos responderle: aquí estoy, Señor. Cansado, herido, confundido quizá, pero aquí estoy. Y antes de seguir, hermanos, quiero pedirles un favor muy grande. Suscríbete a nuestro canal Feradiante Voz. Activa la campanita para que todos los días podamos seguir compartiendo la palabra de Dios juntos. Y déjame aquí abajo en los comentarios tu intención. ¿Por quién quieres que oremos hoy? ¿Por tu matrimonio? ¿Por tus hijos? ¿Por tu salud? ¿Por tus difuntos? ¿Por un problema económico? ¿Por alguien que está enfermo? ¿Por alguien que se alejó de Dios? Vamos poniendo todas esas intenciones en el corazón de nuestra Madre Santísima, porque donde está María, hermanos, siempre hay esperanza. Hermanos, hoy la palabra no viene a consentirnos el pecado, viene a despertarnos. Porque hay gente que quisiera un Dios que nunca corrigiera, un Dios que nunca incomodara, un Dios que dijera: no pasa nada, sigue igual. Pero ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero ama tanto al hombre que no lo deja dormirse en su miseria. Y por eso hoy en el libro del Génesis escuchamos una de las preguntas más fuertes de toda la Biblia. Dios le dice a Adán: ¿dónde estás? ¡Qué tremenda pregunta! Hermanos, qué pregunta tan peligrosa. Porque uno puede esconderse de los demás, pero no puede esconderse de Dios. Y fíjense bien lo que voy a decirles. Dios no estaba preguntando una dirección. Dios no estaba diciendo: Adán, ¿en qué árbol te metiste? No. Dios estaba preguntando por el estado de su alma. Adán, ¿qué pasó contigo? ¿En qué momento te perdiste? ¿En qué momento dejaste de confiar en mí? Y esa pregunta hoy también va para nosotros. ¿Dónde estás como papá? ¿Dónde estás como mamá? ¿Dónde estás como esposo? ¿Dónde estás como hijo? ¿Dónde estás como católico? Porque una cosa es venir a misa y otra muy distinta vivir como discípulo de Cristo. A veces los voy a decir clarito, hermanos, como hablamos aquí en México. Hay personas que pasan más tiempo viendo TikTok que hablando con Dios. Hay gente que sabe perfectamente qué hizo el artista, el futbolista, la influencer, pero no se acuerda cuándo fue la última vez que agarró la Biblia. Estamos conectados todo el día al internet, pero desconectados del cielo. Online con el mundo y offline con Dios. Y eso está destruyendo muchas almas lentamente. Porque el ruido del mundo no deja escuchar la voz de Dios. Y miren, nosotros los mexicanos amamos mucho a la Virgen de Guadalupe, claro que sí. La llevamos en la camioneta, en la cartera, en el negocio, en la camiseta de la selección, en todos lados. Y qué bueno, pero a veces vivimos como si no tuviéramos madre. Porque una cosa es traer la imagen de la Virgen colgada y otra es imitar su obediencia, su humildad, su pureza, su fe. Hay gente que le canta a la Virgen el 12 de diciembre y el resto del año vive lleno de odio, de borracheras, de infidelidades, de malas palabras, de injusticias. Entonces uno dice: a ver qué está pasando, porque la fe no es decoración, hermanos. La fe tiene que transformar la vida. Y luego viene algo muy humano en la lectura de hoy. Cuando Dios confronta a Adán, ¿qué hace Adán? Echar culpas. La mujer que me diste tuvo la culpa. Y luego Eva, la serpiente, me engañó. O sea, nadie reconoce nada. Nadie dice: sí, Señor, me equivoqué. Y así seguimos muchos hoy. Estoy así por culpa de mis papás. Estoy así porque mi esposo no cambia. Estoy así porque el gobierno no ayuda. Estoy así porque fui pobre. Estoy así porque me traicionaron. Y sí, hermanos, claro que la vida golpea. Claro que hay injusticias. Claro que hay heridas muy profundas. Pero escúchenme muy bien esta frase, porque se las digo de corazón: mientras sigas culpando a todos, no vas a sanar. Porque hay personas que llevan 20 años enojadas con alguien. 20 años alimentando resentimientos. 20 años hablando del mismo dolor, y el problema no es lo que pasó, el problema es que nunca dejaron entrar a Dios a esa herida, y entonces el corazón se endurece. La persona ya no disfruta nada, ya no confía en nadie, ya no ama bonito, ya no cree en el matrimonio, ya no cree en la amistad, ya no cree en la iglesia. ¿Y saben qué pasa? El demonio se siente feliz viendo almas amargadas. Por eso hoy la palabra viene a despertarnos, porque Dios no dejó solo al hombre.
después del pecado. Y eso es lo más hermoso. Aun cuando Adán se escondió, Dios salió a buscarlo. Qué impresionante es Dios. Nosotros fallamos y Él sigue buscando. Nosotros nos alejamos y Él sigue llamando. Nosotros cerramos la puerta y Él sigue tocando el corazón. Y en medio de ese dolor aparece una promesa maravillosa. Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está anunciada María. Hermanos, desde el principio Dios ya estaba preparando una madre para sus hijos. Mientras Eva abrió la puerta al pecado, María abrió la puerta a la salvación. Mientras Eva desconfió, María creyó. Mientras Eva tomó el fruto prohibido, María entregó su vida completa diciendo: hágase en mí según tu palabra. Y por eso el demonio le tiene miedo a la Virgen. Claro que sí. Porque donde está María, el infierno tiembla. Donde se reza el rosario, algo cambia. Donde una mamá se arrodilla y empieza a orar por sus hijos, aunque esos hijos anden perdidos, Dios comienza a trabajar poco a poquito. Y yo sé que algunos de ustedes están cansados de luchar. Hay personas viendo este programa que dicen: Padre, yo ya intenté cambiar y vuelvo a caer. Padre, yo ya no puedo con esta tristeza. Padre, mi familia está rota. Pero fíjense qué hermoso. Dios nunca dejó de buscar a Adán y tampoco te ha dejado de buscar a ti, aunque hayas cometido errores, aunque te hayas alejado años enteros, aunque traigas pecados muy pesados. Dios no se cansó de ti. Y les voy a decir algo fuerte, hermanos. El demonio quiere que te escondas, que te llenes de vergüenza, que digas: ya para qué regreso a la iglesia, ya para qué rezo, ya para qué me confieso. Pero Dios no humilla al pecador que vuelve arrepentido. Dios lo levanta, Dios lo abraza, Dios lo restaura. Por eso hoy esta palabra no es para destruirte, es para despertarte. Y aquí entra María de una manera hermosísima. María no vino a reemplazar a Cristo. María no ocupa el lugar de Dios. María siempre lleva hacia Jesús. Como en Caná, hagan lo que Él les diga. Ella no se anuncia a sí misma. Ella apunta al Hijo. Por eso, hermanos, qué bonita frase podemos guardar hoy en el corazón. Donde Adán se escondió, María se ofreció. Donde el hombre tuvo miedo, María tuvo fe. Donde el pecado cerró la puerta, María abrió el camino de la esperanza. Y quizá hoy tú necesitas volver a empezar. Pues no tengas miedo, porque una madre no abandona a sus hijos cuando más perdidos están. Y ahora fíjense qué hermoso, hermanos. Después de la cruz, después del miedo, después de la confusión, ¿dónde está María? No está huyendo, está orando. ¿Qué diferencia tan grande? Porque muchos de nosotros, cuando llegan los problemas, nos alejamos de Dios. Cuando llega la enfermedad, dejamos de rezar. Cuando llega la traición, nos endurecemos. Cuando llega el fracaso, empezamos a reclamarle a Dios. Pero María no hizo eso. Después de ver morir a su hijo en la cruz, después de ver cómo lo insultaron, cómo lo golpearon, cómo lo abandonaron, ella no se fue corriendo. Ella permaneció junto a los discípulos, sosteniendo la fe de aquella pequeña iglesia que todavía estaba llena de miedo. Y eso es lo que nos cuentan hoy los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos regresaron al lugar donde estaban reunidos. Venían confundidos, asustados, todavía cargando culpa por haber dejado solo a Jesús. Imagínense el ambiente. Pedro había negado al Señor. Otros habían salido corriendo. Algunos seguramente no podían ni mirarse a los ojos de la vergüenza que sentían, pero ahí estaban reunidos. ¿Y quién estaba en medio de ellos? María, la madre de Jesús, orando con ellos, esperando con ellos la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy importante que debemos entender, hermanos. La iglesia no nació de una estrategia de publicidad. La iglesia no nació porque alguien hizo un buen discurso motivacional. La iglesia nació de la oración, de la unidad y de la presencia del Espíritu Santo. Hoy el mundo piensa que todo se arregla con dinero, con tecnología, con influencers, con campañas, con imagen, pero las cosas de Dios nacen de rodillas. La verdadera fuerza de la iglesia no está en los edificios ni en los micrófonos, está en la gente sencilla que ora con fe, está en esa abuelita que reza el rosario todos los días, está en ese hombre que se levanta temprano para ir a misa antes del trabajo, está en esa mamá que llora por sus hijos delante del Santísimo. Y les voy a decir algo muy doloroso pero muy cierto. Muchas familias mexicanas se están destruyendo porque dejaron de orar juntas. Sí, hay casas muy bonitas por fuera pero muy vacías por dentro. Casas donde no falta televisión, no falta internet, no falta cerveza en el refrigerador, no falta comida, pero falta Dios. Y cuando Dios falta, tarde o temprano todo empieza a romperse. Hay hogares donde tienen una imagen preciosa de la Virgen de Guadalupe colgada en la sala, pero el esposo y la esposa llevan semanas sin hablarse bien.
Hay altares llenos de veladoras, pero corazones llenos de resentimiento. Hay familias que rezan en diciembre las mañanitas a la Virgen, pero el resto del año viven gritándose, humillándose, ignorándose. Por eso hoy esta palabra viene a decirnos algo fuerte. Una familia que no ora unida tarde o temprano se enfría. Y no me refiero a rezar perfecto, no. Porque luego algunos dicen, Padre, yo no sé rezar bonito. No se trata de bonito, se trata de sinceridad, aunque sea un Padre Nuestro, aunque sea un Ave María, aunque sea agarrarse de las manos 5 minutos, pero inviten a Dios a la casa, porque si Dios no entra al hogar, el ruido del mundo sí entra. Y el ruido del mundo viene lleno de egoísmo, de soberbia, de infidelidad, de tentaciones, de divisiones. Y fíjense qué hermoso dice el Salmo de hoy: grandes cosas se dicen de ti, ciudad de Dios. Qué bonito, la iglesia es la ciudad de Dios. Pero cuidado, hermanos, la iglesia no es un club de perfectos. La iglesia es una familia de pecadores que están luchando por levantarse. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Pues claro que hay hipócritas. También hay enfermos en el hospital y aún así vas al hospital porque necesitas sanar. La iglesia no es un museo de santos impecables. Es un hogar donde Dios sigue trabajando con personas heridas. Y miren, eso me encanta de María. María conocía perfectamente las debilidades de aquellos hombres que estaban en el cenáculo. Ella sabía que Pedro había negado a Jesús, sabía que muchos habían huido cobardemente, y aún así no los abandonó. Qué hermosa es una madre, porque una madre verdadera no ama solamente cuando el hijo se porta bien. Una madre ama también cuando el hijo está roto, confundido, perdido. Por eso hoy quiero decirte algo que quizá necesitas escuchar. Si María no abandonó a los apóstoles cobardes, tampoco te va a abandonar a ti, aunque hayas fallado, aunque hayas pecado, aunque traigas el corazón lleno de miedo. María no se aleja del hijo herido. María se acerca más. Y yo sé que hay personas viendo este programa que se sienten indignas de Dios, personas que dicen, Padre, si usted supiera lo que yo hice. Hermanos, Dios ya lo sabe, y aún así sigue llamándote. A veces uno piensa que tiene que arreglar toda su vida antes de acercarse a Dios. No, acércate así como estás. Cansado, confundido, lleno de dudas quizá, pero acércate. Porque el Espíritu Santo no viene sobre los perfectos, viene sobre los humildes, sobre los que reconocen que necesitan ayuda. Los apóstoles estaban encerrados por miedo, pero ese miedo no fue el final de su historia. Cuando llegó el Espíritu Santo, aquellos hombres cambiaron completamente. Y eso puede pasar también contigo. Una persona tocada por Dios nunca vuelve a ser la misma. Y qué bonito sería, hermanos, que hoy en este lunes comenzáramos otra vez a levantar la oración en nuestras casas. Que una mamá le dijera hoy a sus hijos, vamos a rezar. Que un esposo se acercara a su esposa y le dijera, perdóname. Que un hijo dejara el orgullo y llamara a sus padres. Porque de nada sirve decir que amamos a la Virgen si no aprendemos a vivir como familia. Así que antes de entrar al Santo Evangelio, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero muy profundo. Ahí donde estás en silencio, pon tu intención en el corazón de María. Pídele por tu familia, pídele por ese hijo que anda lejos, pídele por tu matrimonio, pídele por tu salud, pídele por esa tristeza que no le has contado a nadie y confía. Porque una madre que permaneció firme junto a la cruz también sabe permanecer junto a ti en tus batallas más difíciles. Llegamos al Calvario, hermanos, y aquí ya no se puede fingir. En la cruz se sabe quién ama de verdad. Porque mientras muchos gritaban, mientras otros se escondían, mientras algunos miraban de lejos, María estaba ahí de pie junto a la cruz de su hijo. ¡Qué escena tan fuerte! ¡Qué dolor tan grande para una madre! Ver al hijo destrozado, humillado, sangrando, rechazado por tantos. Y aún así María no corre, no reclama, no se llena de odio. Permanece. Ahí está el verdadero amor. Y dice el Evangelio de San Juan que Jesús, mirando a su madre y al discípulo amado, pronunció unas palabras que siguen resonando hasta hoy. Le dijo a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Fíjense bien, hermanos. Jesús no estaba solamente resolviendo un asunto familiar antes de morir. Cristo estaba entregando a María como madre de toda la iglesia. Juan representa al discípulo amado, sí, pero también nos representa a nosotros. A ti, a mí, a todos los que queremos seguir a Cristo en medio de nuestras debilidades. ¡Qué impresionante! María pierde al hijo único que llevaba en su corazón y en ese mismo momento recibe millones de hijos nuevos nosotros, pecadores débiles, miedosos, llenos de heridas. Y aún así María acepta ser nuestra madre. Por eso la iglesia la llama madre de la iglesia, porque una madre verdadera no abandona a sus hijos cuando están rotos. Y fíjense algo muy hermoso. María casi no habla en el Calvario,
no hace discursos, no grita, no se desmaya, simplemente permanece, porque a veces la presencia de una madre vale más que 1000 palabras. Hay mamás que me están viendo y saben perfectamente lo que estoy diciendo. A veces el hijo no necesita sermones, necesita sentir que su madre sigue ahí. Y así es María con nosotros. María está junto a la madre que llora porque su hijo cayó en las drogas. María está junto al padre que perdió el trabajo y no sabe cómo llevar comida a la casa. María está junto a la señora anciana que vive sola y a veces pasa días enteros sin que nadie la visite. María está junto al joven que se siente perdido, confundido, vacío por dentro. María no abandona, María permanece. Y luego el Evangelio nos regala otro momento profundamente hermoso. El soldado atraviesa el costado de Cristo y de su corazón brotan sangre y agua. Los santos siempre vieron ahí el nacimiento de la iglesia. La sangre y el agua son signo de los sacramentos de la vida nueva, de la gracia, que sigue sanando al mundo. Del corazón abierto de Cristo nace esperanza para todos nosotros, porque Dios no nos salvó desde lejos, nos salvó entregándolo todo. Y yo sé, hermanos, que muchos de ustedes hoy están viviendo su propio calvario. Hay cruces que nadie conoce, problemas que no se publican en Facebook, dolores que uno guarda calladitos para no preocupar a los demás. Pero hoy quiero decirte algo, no estás solo. Así como María estuvo junto a Jesús en la cruz, también está junto a ti en tus batallas. Por eso hoy vamos a pedirle algo muy especial a nuestra Madre Santísima. Madre María, enséñanos a no huir cuando llegue el sufrimiento. Enséñanos a permanecer fieles aún en los días difíciles. Mira nuestras familias heridas, sana los matrimonios rotos. Toca el corazón de los hijos alejados. Fortalece a los enfermos, a los que están deprimidos, a los que ya perdieron la esperanza. Cuida a nuestro querido México, Señor. Que nunca perdamos la fe, que nunca nos avergoncemos de ser católicos, que en medio de tanta oscuridad sigamos mirando a Cristo. Y a ustedes, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Quédense para la Santa Misa, no se vayan. Hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, regálanos un like, comparte esta transmisión con alguien que necesite esperanza y suscríbete a nuestro canal Fe Radiante Voz. Activa la campanita y deja aquí abajo tu intención. Vamos a estar orando por ustedes, por sus familias, por sus difuntos, por sus necesidades. Que Dios les conceda un lunes lleno de fortaleza, de paz y de esperanza. Y nunca olviden esto, hermanos, vámonos a misa, hermanos. Con María, Madre de la Iglesia, nadie camina solo.